tristemente me puedo acordar del partido cuando jugamos contra Olympiacos, ¿no? Ese momento de Spanulis que llevaba 0 puntos en el descanso. Y me acuerdo la charla de Pablo Lasso que nos decía, Spanulis va a despertar, va a ser su momento y hay que tener cuidado con él. Nosotros ya 0 puntos, está haciendo un desastre partido. Y yo te digo que muchos equipos se pueden, no te estoy diciendo uno o dos, sino varios de Euroliga pueden estar compitiendo y ganando en a equipos NBA. Al principio es muy bonito, ¿no? Ya estoy retirado, puedo hacer lo que quiera, pero luego tienes mucho tiempo libre, le das mucho tiempo al coco y se hace difícil y tienes que utilizar, digamos, ese tiempo libre, pues tendrás que hacer cosas, ¿no? Hola a todos y bienvenidos de nuevo al Prisma de la Euroliga, donde estamos explicando y analizando la Euroliga desde 8 diferentes puntos de vista. Mi nombre es Jaime Marc y para el último y octavo episodio no podíamos cerrar de una mejor forma que no fuera con un jugador. Por eso está hoy con nosotros una leyenda del baloncesto español, como es Carlos Suárez. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Bueno, Carlos ha jugado 170 partidos de Euroliga, lleva 170 a sus espaldas, 6 con Estudiantes, 68 con el Madrid y 96 con Unicaja. Bueno, Carlos, cuéntanos cómo empiezas tú en el mundo del baloncesto y cuándo. Bueno, yo empiezo el baloncesto un poco de rebote, ¿no? Porque antes, como en mi colegio, yo jugaba, mi padre jugaba al baloncesto, era aficionado al baloncesto, pero en mi colegio todos los niños jugaban al fútbol. Y los únicos, bueno, las únicas que jugaban al baloncesto eran las chicas, ¿no? Así que pues empecé a jugar al fútbol, era portero. Y estuve ahí toda mi época de primaria jugando al baloncesto hasta que llegó un profesor de educación física, también amigo de mi padre, que me dijo, oye, ¿tienes condiciones físicas para jugar al baloncesto? Y me propuso hacer la prueba en estudiantes, unas pruebas que hacía estudiante, no sé si seguirá haciéndolo ahora, eran unas pruebas de altura. Y fui allí a hacerlas y ese fue el primer contacto que tuve con el baloncesto que me ha llevado a ser profesional. ¿Cómo recuerdas tu debut con Estudiantes en Euroliga? Muy nervioso. Creo que jugaba contra unos polacos. Muy nervioso, muy nervioso. Además, creo que era el segundo o el tercer partido que jugaba como profesional. Estábamos en el mismo grupo con Olympiacos. En aquella época que le tenía un problema también financiero, Olympiacos. Y de hecho, yo creo que el mejor partido que he tenido en mi carrera fue con estudiantes jugando contra Olympiacos allí en su casa, que jugamos a puerta cerrada, porque te cerraron esa temporada o esos partidos en el estadio por un problema también con los aficionados. Luego en el Madrid, bueno, está un poco esa filosofía de que casi solo vale ganar. ¿Cómo se gestiona eso en la Euroliga, donde muchos equipos también tienen esa mentalidad de solo ganar y ganar y ganar? ¿Y cómo se gestiona eso en los vestuarios en el Madrid? ¿Cómo lo llevasteis? Bueno, nosotros, bueno, cuando llegué yo al Real Madrid, ahora es muy normal llegar a la Final Four. El Real Madrid ahora mismo no tiene nada que ver al Real Madrid que yo llegué en ese momento. Quiero recordar que el Real Madrid llevaba como 15 años o 20 años casi sin meterse en una Final Four. Nos metimos ese año ganando a Valencia Basket en el quinto partido. Y, y bueno, yo creo que ese año pecamos un poco de novatos, ¿no? En ese Final Four. Se notó mucho la experiencia que tenían otros equipos como el Maccabi, Montepaschi de Siena y bueno, a priori el campeón ahí que se quedó en el Palace San Jordi, que fue el Panathinaikos. Pero bueno, mucha presión, porque jugar en el Madrid tiene ese condicionante, que tienes una presión añadida para bien y para mal, ¿no? Todo lo que se hace en el Madrid pues se magnifica y bueno, la verdad es que fue una experiencia muy bonita y que luego, como no sé, luego me preguntarás, solo ya 2 años después me llevo
a jugar a Londres, donde esa Final Four que perdimos también contra Olympiacos. Luego en Unicaja, bueno, también has jugado pues, casi 100 partidos, 96 de Euroliga. Has estado muchos años en el equipo de Málaga, siendo el líder o uno de los líderes. ¿Cómo se lleva también esa responsabilidad de ser el líder dentro del vestuario? Bueno, mi rol era diferente, ¿no? A lo que tenía el Real Madrid. Tenía ya más experiencia, tenía ya, digamos, de jugar en la competición europea. Bueno, se lleva bien, se lleva bien. Es verdad que aquí tenía la mentalidad mucho más madura que cuando estaba en el Real Madrid. Y la verdad es que fueron años maravillosos hasta que se dio ese condicionante de no poder jugar la Euroliga cuando se estipuló ya, bueno, prácticamente que se cerraba en la Euroliga y se hacía de la manera en que está actualmente. Luego la competición, la Euroliga es muy dura a nivel de viajes, de hoteles, de desgaste. ¿Tú cómo viste eso personalmente? Porque son muchos viajes, hay semanas de doble jornada, estás en un hotel, al día siguiente te vuelves a Málaga, a los 2 días te toca ACB. ¿Cómo se vive todo ese desgaste que te lleva a estar en la mejor competición europea? A ver, yo he jugado la actual Euroliga, la he jugado solamente una vez. Te digo la actual Euroliga cuando se juega en este formato, ¿no? Antes era mucho más llevable, se jugaba un partido competición europea por semana, no había jornadas dobles. Lo que pasa, en la última solamente jugamos cuando ganamos la Eurocup, nos dio derecho a jugar la Euroliga y la jugamos y bueno, pues y ahora es mucho peor, ¿eh? Ahora hay más equipos, tienes que tener charter porque eso te puede condicionar como condiciona, por ejemplo, Baskonia la ha condicionado hasta este año, ¿no? De meterse en la Copa del Rey, un equipo histórico que siempre ha competido por los títulos de liga, por la Copa del Rey, pues el hecho de jugar la Euroliga te condiciona totalmente, ¿no? En la competición doméstica. Y es verdad que tienes que utilizar charter para llegar, sobre todo para el descanso, temas de entrenar, eso se hace duro, se hace duro, se hace duro y bueno, nosotros tuvimos la suerte de que el año que estuvimos en Euroliga, con Unicaja, pues había 5 equipos españoles, ¿no? Ahora ya no, ya no hay hecho ese derecho, a no ser que hubieran ganado la Eurocup, ¿no? Pero con Valencia Basket en ese momento que estaba también Gran Canaria, estaba Ujú. Barcelona, Madrid y nosotros. Pues esos son 5 viajes que te quitas, digamos, largo. Bueno, realmente Gran Canaria era Son un dos, viaje tres largo, horas, ¿no? sí. Claro, claro, es un viaje largo. Pero es cierto que te quitabas muchos viajes para poder ir digamos, para poder descansar. Luego, en cuanto al juego, ¿qué diferencias hay entre la ACB, que es la otra liga donde tú has estado también jugando, y la Euroliga? Porque son dos competiciones que a priori parecen muy diferentes, sobre todo por lo físico. Sí, lo acabas de decir tú. Yo siempre lo comparo un poco la diferencia o el salto que se da de la competición, por ejemplo, primera FEP a ACB. Ujú. Por supuesto, nivel de talento de jugadores, nivel de lectura de juego, pero como tú bien has dicho, nivel físico. Los jugadores son más grandes, son más fuertes, es una diferencia que se nota bastante, ¿no? Y en la Euroliga siempre digo que se puede comparar un poco a equipos medio bajos de la NBA. Siempre le he dicho. La NBA tiene mucho marketing y tal, pero hay jugadores en la NBA que les costaría muchísimo jugar en Euroliga, ¿no? Y viceversa, jugadores en la Euroliga que podían jugar perfectamente y ahora al nivel de la NBA. ¿Tú crees que algún equipo de Euroliga podría competir en NBA? No te digo que se meta en playoff, pero jugar como Sí, si fuera un sí, equipo más, ¿sí, no? totalmente, totalmente. Vamos, Real Madrid, yo te diría Olympiacos, Panathinaikos, por Equipos largos, supuesto. sobre todo. Sí, sí, equipos que son una base de talonario y son equipazos y perfectamente. A ver, tú lo has dicho, no creo que por meterse en playoff, o sí, nunca se sabe, ¿no? Una temporada llegas y te metes. La verdad que las grandes estrellas de la NBA, incomparables, no por la Euroliga, pero yo te digo que muchos equipos se pueden, no te estoy diciendo uno o dos, sino varios de Euroliga pueden estar compitiendo y ganando en equipos NBA. Tú tomaste la decisión de retirarte el 12 de julio de 2024.
ahora va a hacer 2 años. ¿Cómo de difícil es tomar ese tipo de decisiones? Bueno, es difícil, difícil porque llevas 20 años a nivel profesional y porque llevas desde chiquitito, 12 años, sobre todo un tema de rutina. Estás acostumbrado todos los días a ir a entrenar, todos los días, todos los fines de semana ocupados. Al principio es muy bonito, ¿no? Ya estoy retirado, puedo hacer lo que quiera, pero luego tienes mucho tiempo libre, le das mucho tiempo al coco y se hace difícil y tienes que utilizar, digamos, ese tiempo libre, pues tendrás que hacer cosas, ¿no? Sea también tendrás que seguir haciendo deporte porque no te puedes dejar. Cierto que no vas a tener ese nivel físico que tenías cuando jugabas como profesional, pero no dejarte ir, ¿no? Porque eso sería contraproducente y bueno, también hacer cosas, por ejemplo, estar ligado al baloncesto. Te saqué ese día que me retiré justo iba a sacarme el título de entrenador Ujú. y fue como una especie de un paso a algo nuevo, ¿no? Y ahora estoy viendo baloncesto mucho, viendo la Liga CB, viendo la Euroliga y disfrutando de una manera diferente de lo que me ha gustado durante todos estos años, que es el básquet. Sí, justo por ahí va a ir. Como ya está retirado, entiendo que ahora también está disfrutando de la Euroliga y de los playoffs, de toda la liga regular, que está viendo que posiblemente sea una de las mejores Euroligas de toda la historia. Bueno, la serie toda la serie ha sido espectacular, pero la serie que se lleva la palma es la de Valencia, Panathinaikos, ¿no? Esa igualdad. Los cuatro partidos se han decidido en el último tiro, han tenido la opción de cualquiera de llevarse el partido, una intensidad de contacto, de defensa, con polémica entre entrenadores, ¿no? Sana, ¿no? ¿Qué puede decir? Y ese quinto partido con ese espectáculo ahora en el Rocha Arena, yo creo que yo lo he vivido cuando jugué precisamente contra Valencia Ujú. Basket, que se ganó allí en la Caja Mágica en su momento cuando jugábamos. Y bueno, esperemos que el equipo de Pedro Martínez pues llegue a la Final Four. Sería bueno para el baloncesto español. Y luego, sobre todo, sabremos que tendremos un equipo español en la final de la Final Four, porque hay que recordar que en semifinales se enfrentarían el Madrid contra el Valencia. Y para acabar, una anécdota de las que se puedan contar, evidentemente, que tengas después de un partido de Euroliga, que tú digas, de esta me voy a acordar siempre. A ver, eh, yo tristemente me puedo acordar del partido cuando jugamos contra Olympiacos, ¿no? Ese momento de Spanulis que llevaba 0 puntos en el descanso. Y me acuerdo la charla de Pablo Lasso que nos decía, Spanulis va a despertar, va a ser su momento y hay que tener cuidado con él. Nosotros ya 0 puntos, está haciendo un desastre el partido. Y ese tercer cuarto, esas primeras cuatro jugadas fueron tres triples y una canasta de 2 puntos que no metió. Eso fue, te das cuenta la dimensión del jugador, ¿no? Cómo lideró a ese equipo. Eso me acuerdo de esa anécdota, ¿no? O también me acuerdo de ese triple Jason Granger que no metió en el último segundo, que era que tenía una maletina en el último segundo contra Siena, que nos clasificó para el top 16. Bueno, así, gracias a Dios no puedo decir así una anécdota diferente de extradeportiva en la Euroliga, pero como deportivamente hablando, he tenido momentos muy buenos jugando en la mejor competición de Europa. Pues nada, Carlos Suárez, muchas gracias por pasarte por el Prisma de la Euroliga y por cerrar esta serie de 8 episodios. De verdad, gracias por darnos tu tiempo y que te vaya bien en ese retiro y que sigas ligado al mundo del baloncesto. Gracias a ti. Hasta luego.